Tema 3. Conformado por unión de piezas. Este es el tercer y último tema del bloque de conformado de materiales. Cuando queremos fabricar un objeto, construir una herramienta, una pieza, una máquina, lo que sea, muchas veces se hace de una única pieza o se pueden hacer con varias piezas. Y luego estas piezas deben finalmente quedar unidas. Entonces, vamos a ver cómo podemos unir dichas piezas. Para ello, las uniones que se pueden utilizar pueden ser de dos tipos, desmontables o fijas. Las desmontables son aquellas en las que podremos volver a separar las piezas sin tener que romper nada, ni las piezas, ni el elemento que las une. Y las uniones fijas son aquellas en las que para poder separarlas va a haber que romper o deteriorar algo. A veces las piezas o a veces simplemente el elemento de unión. Hay una tabla que repasaremos al final del tema y por lo tanto ahora vamos a ir viendo uno a uno los distintos tipos de unión. Empezamos por las uniones desmontables. El primero que se ve es el de elementos roscados. Los elementos roscados son una de las uniones desmontables que más se usa. Se denomina rosca a cualquier elemento que disponga de un canal en forma de hélice continua construida sobre un cilindro. Si la hélice es exterior al cilindro, tendremos un tornillo. Si la hélice es interior al hueco, obtendremos una tuerca. ¿Cómo se clasifican o se diferencian los distintos tipos de rosca? Por la forma del filete. Puede ser triangular, redonda, cuadrada, por el número de entradas y por el sentido de giro. Vamos a ver en un momento unas imágenes en las cuales podemos ver, por un lado, si cortásemos un tornillo o un elemento roscado, veríamos que la rosca puede tener forma triangular, puede tener forma truncada o redondeada, ¿vale? Todo esto serían distintos tipos de rosca en una sección de un tornillo. Por otro lado, cuando hablábamos del número de entradas, podemos ver aquí, en esta imagen, que cuando, digamos, realmente no se forman así los tornillos, pero podíamos imaginar que un tornillo se forma enroscando una hélice alrededor de un cilindro. Si enroscamos una única hélice, entonces tenemos una rosca sencilla. Pero si enroscamos dos, aquí nos las han pintado de distinto color porque realmente si no, no se aprecia que hay dos roscas distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en la rosca doble se avanza mucho más rápido, porque cuando damos una vuelta a una tuerca pasa de estar en esta posición a pasar a la siguiente de arriba, pero aquí pasaría de estar en esta posición, en el azul, a pasar a la siguiente azul, en una única vuelta, con lo cual avanza el doble. Por lo tanto, ¿vale? Una o dos entradas o varias entradas, y luego la forma de ese filete pues puede ser, de la rosca, pues puede ser triangular o distintas formas. Igual tienes que hacer el tornillo que la tuerca. Seguimos. Dentro de los elementos roscados, hablamos primero de tornillo, pasante y tuerca. Un tornillo es un elemento cilíndrico que tiene una parte cilíndrica que llamaremos cuerpo y en un extremo tiene lo que se llama cabeza. Luego lleva una rosca que puede ocupar todo el cuerpo o solo una parte y en ese extremo se colocará la tuerca que tiene un hueco roscado. Entonces aquí vemos de perfil, pues veríamos una chapa, otra chapa a las que se le ha practicado un agujero, el tornillo con la cabeza y el vástago, el cuerpo, y en el otro extremo se ha colocado una tuerca. También estamos viendo aquí una arandela de la que hablaremos más adelante. La forma de la cabeza puede variar también, dependiendo del elemento que queramos utilizar para apretar el tornillo, o incluso si queremos que el tornillo sobresalga de las piezas o quede embutida dentro de la propia pieza.
¿vale? Entonces, estas que están así troncocónicas se llaman avellanadas. Y entonces esto lo que se hace es que en la propia pieza se le hace un hueco cónico para que quede enrasado. Entonces cuando pasamos la mano por encima de la pieza no sobresale el tornillo, como sería el caso pues de un tornillo con cabeza hexagonal. Las tuercas, pues hay distintas formas. Las más habituales son las tuercas hexagonales, pero también hay tuercas cuadradas, que a veces vienen bien para sujetar o apretar con determinadas herramientas. De mariposa, cuando se tiene que apretar a mano. Hay otros tipos de tuercas y hay una particular en la cual la tuerca lleva una parte con un aro de plástico. Este plástico, que lleva incorporado dentro de la propia tuerca, hace que el tornillo, al entrar ahí, genere su propia rosca y se atasque, ¿vale? Es lo que se llaman autofrenante o autoblocante. Porque el problema que suelen tener las tuercas unidas a tornillos es que las vibraciones tienden a aflojar la tuerca. Entonces son uniones que pueden, con las vibraciones, aflojarse. Con este tipo de tuercas evitamos este problema. También con el uso de determinadas arandelas. Bueno, seguimos. El tornillo de unión. El tornillo de unión es un tornillo que puede ser exactamente cualquiera de estos tornillos, pero cuyo objetivo no es atornillarse o enroscarse con una tuerca, sino que su objetivo es atornillarse a una pieza. Entonces, si vemos este dibujo, aunque no se aprecia mucho, veríamos un tornillo, hay un orificio y vemos como el sombreado es distinto. Hay una pequeña pieza aquí arriba que lleva un sombreado con un ángulo a 45 grados hacia la derecha, mientras que aquí el sombreado a 45 grados es hacia la izquierda, ¿vale? Entonces ahí es justo donde separan, son dos piezas distintas. Es como si fuese la tapa que hay encima de otra pieza. Entonces el tornillo de unión lo que hace es se enrosca con la pieza de abajo y presiona a la pieza de arriba. No lo explica aquí. Son tornillos que se usan para unirse a piezas que tienen el agujero roscado. Es decir, el agujero roscado no es una tuerca, sino que está perforado en la propia pieza. Y por lo tanto no necesita tuerca. Hay un ejemplo de tornillos de unión que se utilizan para madera que se llaman tirafondos. Son unos tornillos que llevan una rosca, pero la rosca va disminuyendo en diámetro, para que al penetrar dentro de la madera no hace falta incluso hacerles el agujero, sino que el tornillo mismo irá abriendo su propio hueco. Sustituye a los clavos, que es lo que se utilizaba antiguamente dentro de la madera, pero en este caso es desmontable. Luego hay otro elemento roscado dentro de los tornillos de unión que se llaman los espárragos. Los espárragos se explican también cuando se habla de los motores de combustión. En realidad, un espárrago es una especie de tornillo que lleva rosca en los dos extremos y no tiene cabeza. ¿Para qué se suele utilizar el espárrago? Pues el espárrago se suele utilizar en el mismo caso que el tornillo de unión. Pero cuando la pieza a la que se tiene que enroscar el tornillo se va a ir abriendo y cerrando, o sea, se tiene que apretar y aflojar varias veces en la vida útil, pero la pieza grande es una pieza muy costosa. Entonces, cuando nosotros apretamos o aflojamos un tornillo, si la rosca no entra bien, puede ser que estropeemos el filo de la rosca, del tornillo o de la pieza. Si estropeamos el filo del tornillo no pasa nada, es una pieza relativamente barata. Pero esta pieza ya estamos hablando que es costosa. Si estropeamos su filo, podemos inutilizar toda la pieza. Entonces lo que se hace es utilizar un espárrago. El espárrago se introduce dentro de la pieza costosa y luego se coloca la tapa, la que hemos visto aquí, que sería la otra pieza más estrechita, y encima se le pone una tuerca. Aquí veríamos. Se le pone una tuerca encima. Cuando tenemos que quitar la tapa, no hay que quitar el espárrago se queda en su sitio, lo único que aflojaremos es la tuerca. Entonces, cada vez que aflojamos y ponemos la tuerca, hay riesgo de estropear el espárrago, pero no la pieza costosa. Entonces, durante la vida útil, ya nos lo dice aquí, ¿vale? Entonces, piezas metálicas grandes o costosas,
que se unen a otras más simples que se van a desmontar con cierta regularidad. La tapa que estábamos hablando está más estrecha. Si durante el montaje y desmontaje se deteriora algún elemento, pues será el espárrago, ¿vale? Porque realmente estamos quitando una tuerca o poniendo una tuerca. Y no la pieza base. La pieza base solo la podremos deteriorar cuando se haya deteriorado el espárrago y debamos de cambiarlo. El problema con los espárragos es atornillar el espárrago a la pieza base, a la pieza grande y costosa. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace con la utilización de una tuerca y una contratuerca. En la parte de arriba se colocan dos tuercas y con llaves se aprietan una contra la otra, de modo que quedan totalmente presionadas e impiden que una gire respecto a la otra y respecto al propio espárrago. Por lo tanto, a partir de que quedan presionadas una contra la otra, la tuerca y la contratuerca, podemos utilizar la llave para apretar el espárrago como si de un tornillo se tratase y esta fuese la cabeza del tornillo. Una vez queda ubicado el espárrago en su posición dentro de la pieza más grande, la pieza base, pues simplemente tenemos que coger dos llaves y aflojar una tuerca respecto a la otra. Cuando se hayan aflojado, se pondrá la tapa y simplemente se le pondrá ya una tuerca con su arandela. Hay otro apartado dentro de los tornillos de unión que son los pernos. Cuando hablamos de pernos, el perno es una palabra que se utiliza muchas veces como sinónimo de tornillo. Nunca como un tornillo tirafondos, pero sí como un tornillo de los que mantienen el mismo diámetro en toda su longitud. A veces se nombran a los tornillos que solo llevan rosca en una parte del vástago y otra parte va sin rosca. Pero bueno, a lo que se refiere sería un tornillo cuyo objetivo es colocarse en una posición, se le apriete una tuerca y permite ciertos desplazamientos, pero en realidad no apretamos el tornillo, sino que apretamos siempre la tuerca. Por lo tanto, muchas veces la forma de la cabeza del tornillo es una forma especial. La forma de la cabeza hará que el tornillo no se mueva y será la tuerca la que se aprieta. Pero ya digo que la palabra perno muchas veces se utiliza para cualquier tipo de tornillo de los que hemos nombrado. Otro tipo de tornillo de los que hemos visto, perno, espárrago, tirafondo o el propio tornillo de unión en general, sería los prisioneros. El prisionero son unos tornillos muy pequeños que se enroscan en una pieza. Aquí hay dos piezas, se puede ver cómo está pintado de dos formas. Vamos a leerlo y ahora veremos también una imagen que quizá aclare más. Se enroscan en una pieza, que sería la pieza exterior, y alojándose en el hueco de la segunda, evita que una pueda girar o desplazarse respecto a la otra. Vamos a ver una imagen. En esta pieza queremos pasarle un eje, un árbol, que se introduzca por aquí, por el orificio. Una vez pase y se coloque ahí dentro, ¿vale? Lo tengamos aquí puesto. ¿Cómo conseguimos que una pieza no se desplace respecto a la otra? Pues aquí tiene un tornillo que al apretarlo, aquí vemos la sección, conforme apretemos ese tornillo irá enroscándose sobre esta pieza, ¿vale? Sobre la pieza, sobre el anillo, sobre la pieza A, y al eje le vamos a llamar B. Entonces, al apretarse el tornillo, ese tornillo que llamamos prisionero se clavará en este punto sobre la superficie de, aquí tendríamos, esto representaría la pieza A y esto representa la pieza B. Entonces, al enroscarse sobre la pieza A, haría presión sobre la pieza B y en el momento que cualquiera de las dos piezas gire, van a girar las dos a la vez. También a veces lo que se hace es que sobre la propia pieza B se le hace un agujero previo, se hace un pequeño agujero para que el prisionero pueda entrar dentro y alojarse ahí. Vamos a ver ahora otro elemento que son las arandelas. Las arandelas son elementos auxiliares. No son elementos de unión en sí, sino que ayudan a que otros elementos de unión funcionen bien. En concreto, las arandelas
trabajan con los tornillos y las tuercas. Y su función es evitar que al apretar se produzca un roce por el propio giro de la tuerca o de la cabeza del tornillo sobre las piezas, o incluso las mismas herramientas con las que estamos apretando, las mismas llaves. Al mismo tiempo también va a ayudar a su inmovilidad. No todas las arandelas lo hacen igual, pero algunas de ellas sí. Igualmente, vamos a ver algunas arandelas. Entonces, aquí estamos viendo varios tipos de arandela. Esto es en planta y aquí en alzado. Hay arandelas típicas, que es la arandela típica que aquí no está dibujada, que es simplemente un disco plano. Es un disco plano y cuya función es que la cabeza del tornillo no toque con la pieza o de la tuerca. Pero aquí vemos una arandela que está torsionada. Aquí también vemos cómo tiene como una especie de torsión aquí. Y aquí otra que también está alabeada. Cuando la tuerca aprieta la arandela tiene que retorcerse, tanto en este caso como en este, termina retorciéndose, se ve la arandela aquí dentro, cómo está apretada, aquí, como cada una de esas palas que salen hacia afuera también se tienen que retorcer, o incluso aquí, que tiene una parte más baja y otra más alta, terminan juntándose y quedándose apretadas debajo de la tuerca. Bueno, en este caso lo que conseguimos es que la presión que va a ejercer ahora la arandela a la tuerca hacia arriba y a la pieza hacia abajo van a ejercer fuerza hacia arriba y hacia abajo, y esto va a hacer que impida que la tuerca pueda aflojarse. Son arandelas que ayudan a que no se afloje la tuerca. Seguimos. Otro elemento de unión son los pasadores. Son piezas que tienen forma cilíndrica o forma cónica, cilíndrica, cónica, que sirven para sujetar varias partes de las piezas que están en movimiento y se tienen que quedar juntos. Normalmente no están pensados para transmitir grandes esfuerzos, pero sí para que no se separen. Incluso a veces interesa que no sean muy resistentes, porque si por lo que sea el mecanismo se ve sometido a un esfuerzo muy grande, antes de que se rompa una pieza fundamental, lo que pasará es que se partirá o romperá uno de estos pasadores y lo único que tendremos que es sustituirlo. Son piezas muy pequeñas y normalmente bastante económicas. Vamos a ver dentro de los pasadores, de la imagen que teníamos en los apuntes, por si no se entiende bien, este pasador que vemos aquí se introduce verticalmente en ese orificio. Entonces tenemos aquí una pieza A, que sería una pieza, aquí cuando se representa esto así significa que la pieza continúa, pero como que se ha cortado. Sería una pieza que tendría ahí dentro, seguiría con un diámetro reducido y tendría un agujero por aquí. Y la otra pieza tendría otro orificio y otro aquí. Entonces cuando una entra sobre la otra, es lo que tenemos aquí. Una se introduce en la otra y al final el pasador entra por este orificio, y además hay que orientarlos bien para que entre por este y por el otro y termine pasando. Con lo cual, cuando vemos aquí que hay una rotación, hay un esfuerzo de rotación, pues terminarán rotando tanto la pieza A como la pieza B, que no le habíamos puesto letra. Aquí es lo mismo. Pues aquí tenemos una pieza y otra. Hay una pieza plana, la de la derecha, que tiene un agujero, un orificio. ¿Vale? Esa pieza continúa para allá. Y la de la izquierda, pues viene y tiene por arriba y por abajo. Bueno, más o menos. Y tiene un orificio y otro. Pero el orificio de arriba es mayor que el de abajo. Por lo tanto, cuando una pieza se acerca a la otra y se orientan los orificios, pues
podemos poner un pasador que es cónico, con lo cual el pasador no hay riesgo de que se nos caiga hacia abajo. El pasador elástico tubular se sujeta mejor que los otros porque lo que se hace es que cuando se va a poner, imaginemos la pieza de arriba, en vez de poner este pasador, tenemos un pasador, lo voy a hacer un poco más grande de la cuenta, así, ¿vale? El elástico. Lo que haremos al principio será con una llave, con un alicate, apretarlo y cerrarlo, con lo cual al apretarlo disminuimos su diámetro. Lo introducimos dentro del agujero y dejamos de apretar. Al dejar de apretar, recupera su forma, su diámetro y se ajusta contra las paredes del agujero, por lo tanto no hay riesgo de que se nos caiga hacia abajo, porque se está empujando a las dos piezas hacia afuera al intentar aumentar su diámetro. Y luego hay pasadores con aletas, como está este. Aquí tenemos, en este dibujo, con el pasador de aletas, tendríamos, por un lado, un eje que debe de llevar un tope, y la forma de poner el tope es hacerle un orificio a la parte con menor diámetro y sobre esa parte con menor diámetro se le va a pasar ese tope. Una vez esta pieza se introduce dentro, tenemos lo que vemos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que el pasador, vamos a hacerlo ahora en alzado, se ha quedado la pieza aquí, por aquí sale la parte de menor diámetro y ahí tenemos un orificio. Pues en ese orificio es donde pasaremos este pasador de aletas, y una vez pase el orificio, vamos a dibujarlo aquí, una vez pase por dentro del orificio, lo que se le hace es que esta parte de aquí se dobla hacia afuera, y esto ya no está. ¿Para qué se dobla? Para que ni la cabeza pueda pasar para acá, ni las patas que se han doblado puedan salir. Entonces el pasador ya no se sale de su sitio. Por eso nos fijamos que aquí y aquí las patas están dobladas. Hay pasadores con muchas formas, está este, normalmente también hay uno que se utiliza mucho, que es así. Y este pasador, lo único que se introduce dentro del agujero es esta varilla. Y la otra lo que hace es que se queda sujetando a la pieza alrededor. Con lo cual ya no puede tampoco ni salir ni entrar, pero también es fácil sacarla porque realmente no hemos deformado ni estropeado ninguna parte del pasador. Chavetas o lengüetas. La chaveta y la lengüeta es muy similar al pasador, pero son piezas prismáticas. Y aquí no se trata de que varias piezas estén juntas, sino que sí que nos interesa que se transmita movimiento, se transmita potencia de un árbol a cualquier otra pieza. Igual que lo hemos hecho, hemos explicado aquí que sí que se transmitía, pero aquí el esfuerzo que se puede transmitir queda limitado. Entonces es fácil que el pasador se rompa, pero cuando no queremos que se rompa, entonces es cuando se utilizan las chavetas, que son más resistentes. Suelen tener forma de cuña para que se atasque y se encaje a base de golpes de martillo o de presión, se encaja elásticamente y ya no sale hasta que no se le golpea en sentido contrario. Las chavetas tienen que encajarse en un hueco y ese hueco se llama chavetero. Aquí vemos, por ejemplo, un eje al que queremos poner un aro y queremos que todo gire a la vez. A veces estos aros pues son engranajes o son poleas. La forma de hacerlo es en el eje se le hace una ranura corrida hacia adelante, que sería el chavetero. Entonces en esa ranura se deja caer la chaveta. Y cuando pasamos la pieza, aquí vemos que tiene también un hueco hacia afuera, es decir, tiene el hueco del eje o árbol y al mismo tiempo sale un hueco rectangular hacia arriba. Y es justo el que encajará como un puzzle con la chaveta para que cuando esto empiece a girar todo gire a la vez. Aquí también lo vemos
con una sección de perfil. Como la pieza, la chaveta, ha entrado dentro, se ve la canal del chavetero y como esa pieza termina encajando con el aro externo que también queremos que gire todo junto, de forma solidaria. Las lengüetas prácticamente es una especie de chaveta. Lo único que pasa es que suelen permitir el desplazamiento en un sentido longitudinal respecto al eje. Otro elemento bastante parecido serían las guías. Las guías permiten que una pieza se desplace en una dirección determinada con respecto a otra que se encuentra fija y no en ningún otro desplazamiento. Pues estamos acostumbrados a ver estas guías, por ejemplo, en las ventanas correderas. Luego otra forma de unir piezas serían los ejes estriados. Esto es muy similar a lo que hemos explicado aquí de poner las chavetas, pero en vez de ser piezas o chavetas que se colocan entre medio de dos piezas, el propio eje es como si llevara ya unidas varias chavetas. Entonces la pieza solo tiene que encajar sobre el eje. Según la diferencia de tamaño que haya entre el hueco y la parte sólida, pues encajará a presión o podrá desplazarse en sentido longitudinal. Por último, otros elementos que se usan para hacer uniones desmontables pueden ser el uso de botones con ojales. Esto se emplea en prendas de textil. El ojal es el hueco en el que se introduce el botón y hace que no se mueva. Estaba acostumbrado a ver los típicos botones con ojal. El velcro, que también conocemos. Y luego los corchetes. En el tema de los corchetes, son dos elementos metálicos. Aquí dice que presionados uno contra el otro permiten la sujeción de dos prendas de vestir. Vamos a intentar aclarar el tema de los corchetes. Lo que vemos en esta imagen es un corchete. Esta pieza se cose, esto se cose a una prenda o a un trozo de la prenda, y esta otra pieza, el gancho, se cose a la otra parte de la prenda y terminan encajándose como vemos aquí, ¿vale? Tendríamos esta para acá y esta para acá. Con lo cual, la forma de poder soltar las dos piezas sería sacando el gancho de la argolla. Esto es un corchete. Pero muchas veces también se le llama corchete a este elemento de aquí. Esto, que también estamos acostumbrados a verlo, se le llama realmente botones de presión. Cuando los vemos colocados, pues son botones, pero no se han introducido dentro de un ojal, sino que tienen dos piezas y por presión se introduce esto dentro del hueco, ¿vale? La forma en la que se colocan en su sitio es de esta forma. Cada elemento, tanto el elemento macho como el elemento hembra, tienen dos piezas. Este sería el elemento hembra y este sería el macho. Se coloca la tela, el trozo de tela se coloca aquí en medio, entre uno y otro. Y con unas prensas especiales se aprieta un elemento contra el otro. Hay una deformación ahí en el interior y se quedan totalmente unidos. Y aquí lo mismo, ¿vale? Funcionan como los remaches. Realmente estas dos piezas se remachan y estas dos piezas se remachan. Con lo cual queda unido a la tela y ya no se puede separar. Y luego lo que sí que uniremos es la pieza A y la pieza B. Esto ya sí que formará una unión desmontable. Se podrá unir y separar tantas veces como se quiera. Bien, vamos a seguir ahora con las uniones fijas. Las uniones fijas, pues nos nombra aquí remaches y roblones, adhesivos, ajustes a presión y soldadura. Vamos a empezar por los remaches y roblones. Un remache es prácticamente lo mismo que un roblón, pero pequeño. Y el roblón es lo mismo que un remache, pero en grande. Vamos a explicar qué es un remache. Un remache es una varilla cilíndrica con cabeza. Parece un tornillo, pero no tiene rosca. El vástago, el cuerpo, no tiene rosca.
Se suele utilizar para unir varias chapas o piezas. Aquí estaríamos viendo una pieza y otra pieza debajo, dos chapas. ¿Vale? Es que se le ha practicado un orificio y se ha dejado poner el remache. A partir de ahí pues se va a proceder a lo que es el remachado, que se puede realizar a mano o con una remachadora. Aquí vemos una remachadora. Lo normal, hay varios tipos de remaches. Este remache que vemos aquí es uno de los que más se utiliza y este es el remache más sencillo. El objetivo en un remache es que una vez hemos colgado el remache en su posición, este se puede salir. O sea, simplemente tendríamos que empujarle por debajo y se saldría hacia arriba. Pues la forma de evitarlo consiste en que la parte de abajo se le va a deformar formando una segunda cabeza. Es decir, si le pegamos golpes al extremo del vástago, el que queda abajo, se va a ir chafando, 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 con lo cual será una pelota que será parecido a la cabeza de arriba. Entonces, una vez se haya deformado, ya el remache no puede salir ni hacia arriba ni hacia abajo. Los materiales van a ser materiales que se puedan deformar fácilmente. Por eso son aceros de bajo contenido en carbono, porque si tienen mucho carbono son muy duros, y si tienen poco carbono son más dúctiles, son más plásticos. O también con aluminio. Y nos dice así, facilita la formación de la segunda cabeza o cabeza de cierre. Los roblones, nos lo dice aquí, son remaches grandes, con diámetros de más de 1 centímetro. Por lo tanto, esa deformación va a haber que hacerla en caliente, porque si no es muy complicado. Los roblones se utilizan, o se utilizaban sobre todo mucho antes, en estructuras metálicas. Por poner un ejemplo, la Torre Eiffel, pues todos los elementos que han permitido unir las distintas vigas y pilares y perfiles metálicos son roblones. Se calentaban y una vez se había calentado, pues a base de impactos se formaba la cabeza de cierre. En cuanto a este tipo de remache, que es el más utilizado, pues lo conveniente es ver la animación que nos marca el vídeo. Otras uniones serían la unión por ajuste a presión. A esto también se le llama ajuste a presión o por aprieto. Y se produce cuando el eje es más grande que el hueco. Si yo quiero introducir una pieza dentro de un hueco y resulta que el diámetro, en este caso del bulón, es más grande que el diámetro de la biela, no va a entrar. Pero si calentamos la biela, ¿qué va a pasar? Que dilata. Entonces pasamos el bulón y cuando enfríe la biela, contraerá apretando el bulón y quedando unido solidariamente y ya no podrá girar uno respecto al otro. Queda totalmente apretado. A veces, si el diámetro, la diferencia de diámetro entre uno y otro es muy grande o no es muy grande, podemos hablar de aprieto fuerte o débil. En el caso fuerte, que es el que acabamos de explicar, que va a haber que calentar una pieza para que dilate. O también cabría la posibilidad de enfriar mucho la otra para que contraiga. Cuando hay poca diferencia de medidas, entonces simplemente con un poco de presión, de forma manual o mediante prensas hidráulicas, se puede ajustar una pieza en otra. Esto es terminología que es conveniente conocer. Cuando comparamos la medida del elemento que tiene que entrar con las medidas del hueco. Entonces, nos dice, cuando el diámetro de la pieza que se introduce es menor que el diámetro del hueco, pues puede pasar sin chocar. Y entonces, si moviésemos la pieza en el interior, veríamos que tiene un pequeño juego. Esa palabra juego significa que es la distancia que hay entre los diámetros. Y vemos que permite un ajuste libre o móvil. La pieza que se pone ahí dentro se puede mover, se puede girar. Mientras que si el diámetro de la pieza que se introduce es mayor que el diámetro del hueco, entonces a eso ya no se le llama juego, sino que se le llama aprieto y es un ajuste forzado o fijo. Esa pieza ya ni gira ni se mueve porque está totalmente encajada. Otro elemento de unión no desmontable, de unión fija, sería el adhesivo. Consiste que entre dos superficies se pone una capa de material con un alto poder de adherencia, que normalmente
pues tiene una consistencia fluida, líquida, pastosa y termina endureciendo. No se va a hablar más de los adhesivos porque los adhesivos se utilizan muchísimo y es un campo amplísimo. Es decir, hay tanto que decir de los adhesivos que ni empezamos. La soldadura. Bueno, la soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción de calor. No tiene por qué ser metales, tiene que ser materiales que se puedan fundir. Se puede soldar vidrio, se pueden soldar plásticos, se pueden soldar metales. Entonces, hay un proceso de unión por la acción del calor hasta que el material de aportación se funde uniendo ambas superficies o hasta que el propio material de las piezas se funde y terminan uniéndose. Si el material de aportación, si el material que fundimos y añadimos a las dos piezas que queremos unir es similar, si ese material es similar a las piezas, se llamará soldadura homogénea. O si no se le añade siquiera material. Es decir, si nosotros vemos una pieza que se ha soldado, vemos la otra pieza que también se ha soldado y entre medias no hay ningún material distinto al original, por ejemplo vemos acero y acero, pues entonces es una soldadura homogénea. Ahora bien, si el material es distinto, la soldadura es heterogénea. Si yo veo cobre, veo luego entre medias estaño y luego veo cobre y están unidos, pues ha sido una soldadura heterogénea porque no he utilizado el mismo material. La soldadura homogénea conseguimos una unión mejor. Lo que pasa que con la soldadura heterogénea, pues normalmente vamos a poder trabajar de forma más económica o a temperaturas más bajas. En ocasiones es conveniente calentar previamente las piezas a soldar. ¿Por qué? Porque cuando se suelda, como hay que fundir el metal, se produce muchísima temperatura, se produce muchísima dilatación y si no calentamos otras partes de las piezas, cuando eso enfríe, puede ser que hayan unas tensiones muy grandes alrededor de la soldadura que produzca deformaciones o incluso grietas y roturas. Vamos a ver varios tipos de soldaduras y nos dice soldaduras homogéneas y soldaduras heterogéneas. Dentro de las soldaduras homogéneas hablaremos de la soldadura oxiacetilénica, de la soldadura eléctrica por resistencia. Dentro de la soldadura heterogénea veremos la soldadura blanda y la soldadura fuerte. Y cuando aquí nos habla de la soldadura de unión por arco eléctrico, esta principalmente será homogénea, pero realmente es una soldadura que depende del material que se aporte, puede ser homogéneo o heterogéneo, aunque suele ser homogéneo, aunque aquí en la tabla está en la otra columna. Soldadura blanda. La soldadura blanda es de tipo heterogéneo, con poca temperatura, menos de 400 grados, porque estamos utilizando una aleación que funde a baja temperatura, que es la aleación de plomo-estaño, es la que utilizamos en la soldadura de componentes electrónicos. Cuando decimos que el cable es estaño, realmente es una aleación de estaño y plomo. ¿Cómo se realiza soldadura? Pues normalmente utilizamos un soldador que suministra calor y tenemos el material que se aporta, que es ese hilo con aleación de estaño, y luego se aporta también un material que es un desoxidante o fundente para que no se oxide la soldadura y para también evitar que la temperatura suba mucho, o sea, para favorecer la unión de los componentes. Esta pasta de soldar puede ir aparte o puede estar incorporada dentro del hilo de soldar. Actualmente lo que suele pasar es que el hilo de soldar en su interior realmente no es un hilo macizo de estaño plomo, sino que en su interior hay un hueco, es como si fuera un tubo, y en el hueco interior se rellena de esta pasta de soldar. Por lo tanto, conforme se va deshaciendo o fundiendo el hilo de soldar, se va aportando el fundente. Bueno, esto es de uso común en los talleres de tecnología. Luego tenemos la soldadura fuerte, también de tipo heterogénea, pero aquí ya se alcanzan temperaturas más elevadas. El material ya no funde a tan baja temperatura, por eso hay que elevarlo tanto, y suelen ser aleaciones de plata o de cobre. El objetivo pues suele ser unir elementos de acero, fundición, bronces, tuberías de cobre, etc. En este caso, el fundente ya no es una resina,
sino que se trata de bórax. Y la función igual es desoxidar y bajar el punto de fusión. Para alcanzar esa temperatura, pues ya no nos vale tener un soldador, sino que vamos a utilizar un soplete de gas para que permita alcanzar esos grados. Por otro lado tenemos la soldadura óseo-acetilénica. Esta es homogénea. Se alcanza una temperatura muy alta, más de 3000 grados. Aquí pone hasta 3000, lo puede superar. No se aporta, no hay material de aportación porque la unión la va a hacer el propio material fundido. Se suele hacer para unir acero y por eso necesitamos esas temperaturas tan elevadas. Se tiene que fundir la zona de los metales que esté en contacto y que tienen que quedar unidas. El equipo que se utiliza para hacer esa soldadura oxiacetilénica pues es lo siguiente. Necesitamos una botella de acetileno, ¿vale?, que es un gas con un poder calorífico muy alto, otra botella de oxígeno para que se queme bien el acetileno, para que haya suficiente oxígeno a su alrededor. Ambos gases están a presión dentro de la botella y entonces pues a través de las tuberías se lleva al soplete. El soplete tiene dos dosificadores que aumentan la cantidad de acetileno o la cantidad de oxígeno que saldrá, se mezclará por la boca del soplete. Entonces en el soplete se genera una llama y ahí se mezclan ambos gases y arden. Se realiza la combustión. Otro tipo de soldadura es la soldadura eléctrica. Dentro de esta soldadura eléctrica pues vamos a ver varios, que sería la soldadura por resistencia y la soldadura por arco eléctrico, por arco voltaico. Lo que vamos a utilizar en la soldadura eléctrica, pues una corriente eléctrica, ¿vale? Y el objetivo de la corriente eléctrica es que una zona termine calentándose mucho hasta que se fundan los metales. Normalmente el soldador eléctrico, para conseguir que se caliente mucho, vamos a necesitar una corriente muy alta. La intensidad debe de ser muy alta, tiene que haber muchos amperios. Por lo tanto, normalmente pues el transformador lo que hará es subir la intensidad bajando el voltaje. Pero bueno, lo que necesitamos es mucha intensidad. Los métodos más utilizados, pues ya lo estamos diciendo, por arco eléctrico, por arco voltaico. Lo que hace es que hay un electrodo que se acerca, es decir, se conecta a un generador de corriente continua, se conecta un terminal a la pieza a soldar y otro terminal a un electrodo. Cuando el electrodo se acerca a una cierta distancia respecto a la pieza de metal, realmente uno está cargado positivamente y otro negativamente. Entonces, en cuanto se acerca lo suficiente, se produce un arco eléctrico. Es decir, la corriente es capaz de atravesar la pequeña distancia de aire que separa el electrodo de la pieza. Ese arco eléctrico produce un calor enorme en ese punto, con lo cual empieza a fundir tanto el electrodo como la pieza. Y aquí nos sale en el dibujo que el electrodo empieza a fundirse y las gotas de metal fundido van cayendo sobre la pieza, con lo cual el electrodo se va consumiendo, pero se va añadiendo material a las piezas a unir, que es la soldadura que se queda. La soldadura por resistencia lo que consiste no es en crear un arco eléctrico, sino aplicar una corriente entre dos electrodos, de forma que la corriente eléctrica pase a través de los metales. En ese punto, por efecto Joule, que es que el paso de la corriente por cualquier conductor va a generar calor, ese calor produce la fusión en un determinado punto y la unión. Se suele utilizar para chapas o piezas muy finas. Normalmente cuando los brazos robóticos que están formando la carrocería de un coche, las puertas y tal, van haciendo soldaduras por resistencia, soldadura por puntos, que se llama a veces, que dos electrodos se juntan a los dos lados de dos chapas y hacen pasar una corriente. Esa corriente genera mucho calor y termina uniendo las dos piezas en un punto muy concreto. Entonces lo que se hace es, se va soldando en distintos puntos y al final las dos chapas quedan unidas. Y así hemos acabado el tema 3 y por lo tanto el bloque de conformado.